canal 52 del cable Aster. Les habla Leopoldo Espaillat Danita y como siempre haremos comentarios sobre el acontecer nacional en los temas económicos y políticos. En los asuntos previos seguimos recordándole al gobierno dominicano que su prioridad es el problema eléctrico. Y en ese tema no podía dejar de comentar ese desastre que hacen periódicamente las cuadrillas de sur o de norte, según la zona que le toque, para depredar los árboles de las vías públicas en aras de proteger el alambrado que conduce la energía eléctrica. Tiene que haber una solución técnica compatible con la estética urbana, que además va más allá de la estética. Los árboles están ahí porque ayudan a purificar la atmósfera que respiramos acá, en el suelo contaminado con los gases de los vehículos, y además porque esos árboles constituyen la diferencia en varios grados de la temperatura ambiente. Cuando usted quita los árboles, la acción directa de los rayos solares de esta latitud del Caribe va a impactar y a reflejarse y a multiplicarse muchas veces en forma de calor. Pero aquí tenemos autoridades que no entienden de lo que estamos hablando. Vamos a ver, la conspiración antidominicana sigue produciendo sus titulares. La prensa de hoy dice: gobierno reacciona airado, ya lo habíamos comentado, aunque brevemente, ante el artículo de The New York Times. El influyente diario relata el supuesto maltrato hacia los haitianos. Dice el secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, que es una injuria. Defendió al país y le comunicó al editor del diario neoyorquino que se trata de una difamación contra la República Dominicana. El doctor Marino Vinicio Castillo expuso que la publicación es una barbaridad porque de este lado de la isla se ha ayudado bastante a contrarrestar la mala situación de la vecina nación. Bastante no, amigo Vinci, hemos ayudado muchísimo, más de la cuenta. Dice el reportaje aquí que ese reportaje de la periodista Ginger Thompson del influyente diario estadounidense New York Times sobre el supuesto maltrato a ciudadanos haitianos en Guatapanal, Mao, encontró el rechazo de las autoridades al más alto nivel del país, y algunas de ellas, como el canciller Carlos Morales Troncoso, aseguraron que se trata de juicio de sectores interesados en difamar a la República Dominicana y a su gobierno. Deberían ser más específicos y decir, son sectores de la propia plutocracia norteamericana que tienen intereses tanto en Haití como en la República Dominicana, pero que están propugnando por la fusión porque les resulta mejor manejar una economía en donde Haití y la economía haitiana se haya fusionado con la dominicana. Mientras tanto, hay otros titulares. Dice acá, migración dice que ignora la entrada de reportera de New York Times. Bueno, de eso no nos podemos extrañar, porque aquí no sabemos de nada. Además dice aquí, reportera de Estados Unidos ha sido desmentida. Ginger Thompson, la reportera del New York Times, que el domingo pasado escribió un reportaje sobre alegados abusos contra haitianos en República Dominicana, es una persona negativamente famosa. De acuerdo a un reportaje producido por el periódico La Crisis de México, Thompson provocó una controversia con una historia que escribió sobre 6.927 desapariciones de personas que se habían registrado en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, hasta el 31 de diciembre del 2004. Y eso se lo atribuyeron a los narcotraficantes mexicanos de la ciudad de Nuevo Laredo, que está del lado mexicano de la frontera. Bueno, el asunto es que eso no pudo ser consustanciado por ninguna forma, y se puso en evidencia que la periodista, entre comillas, esta, se presta a escribir cosas de acuerdo a quien le dice, mira, escribe esto. Oigan lo que dice Migración. Se trató de obtener de la Dirección General de Migración las fechas en las que la periodista Ginger Thompson entró y salió de República Dominicana, pero funcionarios de esa institución dijeron que en sus computadoras no había registrado dato alguno sobre esa persona. En Guatapanal, Valverde, donde Thompson fecha la información,
no recuerdan haber visto una mujer extranjera investigando sobre los haitianos. Algunos recuerdan que hace unos 2 meses alguien estuvo en esas labores, pero era un hombre y dijo ser empleado de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. Aquí dice otro reportaje del periódico El Nacional ayer tarde. Hay indignación en Guatapanal por el reportaje de The New York Times. Colocados en un contexto más equilibrado en los actos de violencia que han ocurrido aquí, la peor parte la han llevado los dominicanos, no los haitianos. Todos los testimonios coinciden en que hace 2 meses uno de estos conatos de violencia comunitaria se relacionó con la muerte de un dominicano, padre de familia apreciado, orquestada por haitianos que le robaron una moto con la que conchaba para ganar el sustento. Asimismo había sido ultimado también para robarle otro hombre solo identificado como Cara Sucia, que se suma por lo menos un tercero de hace 3 años, todos a manos de haitianos dedicados a la delincuencia. Cara Sucia fue descuartizado tras salir de una finca donde laboraba, propiedad del señor Manolo Vargas. En ese periodo fue también ultimado para robarle Orlando Reyes, de 60 años y residente en Jinamagao. También murió en circunstancias parecidas Silo Jiménez, de más de 60 años, y otro llamado Bienvenido, lo que provocó una gran indignación pública aquí, ya que era un hombre de trabajo. El último caso de este tipo de violencia delictiva ocurrió ayer a las 11 de la mañana, cuando el motoconchista Luis Genao, de 27 años, fue herido en el hombro de la comunidad Barrero, según narra el señor Félix Rodríguez, nativo de aquí, que como otros residentes se muestra indignado por el reporte que hace el diario estadounidense The New York Times, que juzga desactualizado y no refleja lo que ocurre realmente. No es que está desactualizado, es que es una campaña para lograr la fusión de nuestros países, fusión de facto. Y en eso hay sectores interesados en la explotación de la minería de Haití y también en la minería dominicana, y en esa veta transfronteriza de oro y plata, que todavía no se sabe a quién Hipólito Mejía le entregó 809.4 kilómetros cuadrados de suelo dominicano pegado a la frontera, donde la población de Restauración está en el medio del área concesionada, que es casi una provincia. 809.4 kilómetros cuadrados. Y no se sabe a quién fue que se le entregó eso. No se le ha dicho al pueblo dominicano. Hipólito sí lo sabe, y algunos de los del entorno de entonces. Pero el pueblo dominicano no sabe quién es que está usufructuando su riqueza. Como no saben los haitianos quién es que tiene el lado haitiano de esa veta transfronteriza, que probablemente sean la misma gente. La denuncia que hizo responsablemente por la televisión dominicana el señor Jean Bertin, viudo de la desdichada abogada acribillada a balazos en las calles de Puerto Príncipe, Miguel Rocher Bertin, dijo que el lado haitiano por lo menos estaba en manos de la viuda de Mitterrand, el entonces primer ministro francés. Entonces no se explica el interés generoso de esas potencias, sobre todo Francia, de estar metido ahí durmiendo en la frontera. La viuda Mitterrand ha venido varias veces y siempre ha ido a la frontera, y uno cree que va a ver la situación de los pobres infelices, incluso haitianos que vienen de este lado, pero ella no está en eso. Ella lo que está es vigilando sus intereses. Y así hay otras cosas más de las cuales no sabe ni el pueblo haitiano ni el pueblo dominicano. Y eso es todo lo que está en el trasfondo de toda esta campaña. Mientras tanto, hay otra información, dice: apresan 14 haitianos que pescaban en forma ilegal. Y otra información de ayer tarde: rechazan campaña contra azucareras de parte del cubista Christopher Hartley, español con un nombre inglés, ¿no? Dice: la Junta Agroempresarial Dominicana rechazó hoy la campaña orquestada por el sacerdote Christopher Hartley en contra de la industria azucarera y de la República Dominicana, tanto en el país como en el extranjero. Y por ahí sigue diciendo: bueno, yo le debo decir a la industria azucarera dominicana que son responsables de no haberse modernizado, porque este que les está hablando aquí, entre muchos esfuerzos que hizo en su paso por el Secretariado Técnico de la Presidencia en la gestión del malogrado y querido y bien recordado presidente Antonio Guzmán, una de las cosas que intentamos hacer, aparte de producir etanol, cosa que enterró el gobierno
de Salvador Jorge Blanco, y otra que sí logramos hacer, que fue hacer que las dos primeras Itabo del paquete de Itabo que luego pagaron, trabajaran con carbón. Por eso tenemos energía barata producida con carbón, por la decisión que se tomó con visión de futuro. Otra cosa que intentamos fue la mecanización del corte de la caña, y encontramos la resistencia de la industria azucarera dominicana, porque están acostumbrados al asunto del uso de la mano de obra, que es una mano de obra dura, sea quien la haga, porque durante mucho tiempo lo estuvieron cortando la caña los dominicanos. Vivían malísimo los dominicanos. Llegaron los haitianos, que como quiera que sea, mal aquí para los dominicanos es bueno para ellos comparado con su condición de vida en Haití. Pero nosotros no podemos, en aras de un atraso en la industria azucarera, y por ahí comenzó la cosa, condenar al país a esto que estamos viviendo. La misma responsabilidad le adjudicamos a la industria de la construcción, presidida por la Cámara Dominicana de la Construcción, que preside de manera permanente el ingeniero de Moya Canaán, con quien hemos hablado este tema desde que presidíamos o coordinábamos la Unión Nacionalista, y siempre nos sacó el cuerpo porque no quiso asumir la responsabilidad que le incumbe a su institución, la Cámara Dominicana de la Construcción, y al sector de la construcción, que ha llegado al colmo de que las obras del Estado utilizan mano de obra haitiana en la construcción. El ridículo se llegó cuando se hizo un anexo a la Cancillería Dominicana, y allí fueron los periodistas a darse banquetes retratando a los obreros que trabajaban porque eran haitianos en la Cancillería, que se supone que era donde debería estarse con la visión más completa del problema que significa la presencia ilegal haitiana en territorio dominicano. Y allí estaban los obreros, inmigrantes ilegales e indocumentados, trabajando en plena residencia de la Cancillería Dominicana. Entonces esas son las cosas que no se le pueden perdonar a los cancilleres dominicanos, porque no se pueden venir ahora a hacer los tontos frente al pueblo dominicano por haber incumplido su deber. Felicitamos al ingeniero Morales Troncoso por haberle salido al paso a esto, porque ya había dicho el encargado de prensa de Palacio, cosa que no acabamos de entender, que el gobierno no iba a contestar ese ataque. Y a ese fulano que está sentado ahí en el Palacio se le olvidó lo del Estado fallido. Ya se le olvidó. Eso fue el otro día. Porque no se le olvide, porque todo esto se inscribe en la misma dirección y todo esto atenta contra la soberanía de la República. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Que marcan el... Bien, tenemos ahora algunas informaciones internacionales, pero precisamente comenzamos con Estados Unidos en el ámbito de la política. El periódico El Nacional ayer tarde nos trae en primera plana un reportaje que dice bajando. Proviene de Washington el reportaje, y dice: una mayoría de estadounidenses no cree que Irak tenga éxito en establecer un gobierno democrático estable y desearían que las tropas norteamericanas regresen a casa el año próximo, según una encuesta publicada este martes. De los 1.011 adultos consultados por teléfono entre el 8 y el 13 de noviembre, el 61% respondió que no al ser preguntado sobre si confiaban en un restablecimiento de la democracia y la estabilidad en Irak, un 4% más de los registrados en agosto pasado. Solo un tercio, o el 32%, piensa que Irak podría tener éxito en su búsqueda de paz y de un gobierno justo. El 63% de los encuestados se mostraron a favor de traer de regreso a las tropas estadounidenses desde Irak el año próximo, mientras que el 35% señaló que debería mantenerse un buen número de efectivos en ese país hasta que se logre establecer la democracia. Así que si la democracia no se puede establecer, las tropas norteamericanas tendrían que quedarse allí para siempre, porque definitivamente que esa democracia
puesta así como un purgante, no va a prosperar. Así no caminan las cosas. Es como decirle a la gente, tú tienes que tirarte ahora a la calle y luchar por tu libertad, cuando la gente no está en eso. Tiene que salirle de adentro a la gente, tirarse a la calle a pelear por su libertad. Desde luego que ahora mismo lo que está enfrentando la tropa multinacional, pero encabezada por Estados Unidos, en Irak, es la lucha de los iraquíes por su soberanía. Allí los aliados potenciales que Estados Unidos pensaba que iba a encontrar, resulta que los ha encontrado de frente. ¿Por qué? Bueno, porque no escucharon ninguno de los informes de inteligencia que le presentó la CIA, precisamente sobre los problemas que significaba la etapa posterior a la guerra. Y bueno, no habrá duda de que metiendo los recursos de guerra necesarios aplastarán a Saddam Hussein. Y después, entonces venía el conflicto político, que significaba armonizar todas esas tribus en permanente enfrentamiento desde siempre. ¿Cómo usted iba a bregar con eso? No podía hacerse sino con una dictadura que encabezaba a Saddam Hussein, alimentado y armado precisamente por las potencias occidentales. ¿Dónde ustedes creen que salía todo el armamento que ahora se acusa a Saddam Hussein que utilizó contra los kurdos? Armamento químico. Bueno, pero ahora resulta que la misma inculpación que se le hace a Saddam Hussein usando los armamentos químicos y biológicos de guerra biológica que le había entregado tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, pero Estados Unidos acaba de admitir que usó fósforo blanco contra los iraquíes. Entonces, esa es una guerra que mientras más pronto se la quiten de arriba a los norteamericanos y todo el que tenga que ver con eso, mejor para la sociedad norteamericana. Oigan cómo anda la economía. Sorprende General Motors despida 30,000 empleados. Ya lo habíamos escuchado por la televisión. Y eso venía rumorándose, porque la General Motors viene mal desde hace un tiempo. Dice que el anuncio de que General Motors despedirá 30,000 empleados y cerrará 12 plantas en los próximos 3 años causó sorpresa en algunos, pero otros consideran las medidas insuficientes dada la magnitud de los problemas del fabricante. En las localidades que albergan las 6 plantas de montaje que serán cerradas, según el presidente y director ejecutivo de General Motors, Rick Wagoner, las noticias han sido acogidas con una mezcla de resignación e incredulidad por los trabajadores, sus familias y el resto de las comunidades. Ustedes se imaginan, aquí dicen lugares como Lansing, Michigan, a tiros de piedra de Detroit. Por cierto, en ese intercambio